Mira, yo empecé súper profesionalmente escribiendo guiones para la televisión. Entonces no me costó nada entrar en el medio. Yo hice unas pruebas y me llamaron inmediatamente a Teleduc, que existía en ese tiempo, Ujú. para hacer guiones para un programa infantil que se llama Oreja, Pestaña y Ceja. Y, y fue muy rápido, muy rápidamente que tuve mucha facilidad. Y como cuando yo estudiaba teatro, me costó, siempre era la que le gustaba organizar, la que ponía los textos, la que daba las ideas de algunas cosas, pero no tenía muy clara una vocación porque la actuación no me gustaba tanto. Me resultaba estresante el placer de actuar, nunca lo entendí tanto, la gente que le gusta actuar. O sea, para mí era muy angustioso. Entonces cuando salí de la universidad, que tenía que ganarme la vida y todo, hice esas pruebas. Y curiosamente, a partir que hice esas pruebas, todo me fue muy fácil, muy fácil. Entonces yo dije, bueno, claramente el naipe se está yendo por este lado. No, ¿para qué insistir en lo otro que es tan difícil y tan torturado? Y bueno, tenía muchas cosas buenas también porque podía escribir en mi casa. Yo tenía dos niños más o menos adolescentes en ese tiempo, o sea, de 14 13 en ese minuto. Y no, más chicos tal vez. Me resultó muy fácil entrar en ese mundo de escribir y escribir. Y hice una práctica súper fuerte porque en Teleduc estuve 5 años y había que escribir un guión a la semana, ya sea de matemáticas, de historia, de lo que fuera. Entonces cuando empezamos a juntar, nos juntamos con mis compañeras, que eran la Pali García, la Claudia Echenique, ellas invitaron a la Giselle de Melchior, a la Claudia Celedón. No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué, ¿ah? Pero era evidentemente, yo me bajé del escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y asimismo la Claudia Echenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y de ahí fuimos trabajando. A veces llevaba escena, otras veces ellos tenían ejercicios y en esos ejercicios yo le ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo, pero era un trabajo súper colectivo. Pero los textos los escribí yo en un estilo que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena y fue un proceso muy catártico para todas que también significó que entrábamos en el mundo del teatro, era como entramos de alguna manera por una puerta bien ancha porque nos fue bien, pero era como que entramos bien y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Claro, que fue un camino que se fue abriendo. Un camino que se fue abriendo mientras otros se iban cerrando. Ujú. Al día de hoy yo digo, pero ¿por qué yo no insistí si a mí me gustaba actuar? A lo mejor era cosa de que insistiera y podría estar trabajando de actriz porque está llena de actrices de mi edad. O sea, hubiera hecho otro camino y de repente digo, ¿por qué no lo insistí si yo igual podría haberlo hecho? Pero sentí que de alguna manera el tema de la escritura me era mucho más adecuado a mi personalidad y a mi manera de ser, a mi mirada al mundo, a todo. Entonces lo tomé. Después vinieron otros problemas. Voy a empezar de nuevo. Que nosotros cuando estrenamos eso, yo tenía muchas ideas como de estructura, que por ejemplo, yo estaba la idea de cuestionar la idea de personaje, que en el fondo el personaje era una persona y que o sea, era la referencia al personaje era una y las tres eran perspectivas de una misma persona. Entonces yo decía, hay que cuestionar el soporte de lo que es el personaje, porque el actor va a ser el único soporte de un personaje. Entonces lo quería dividir en tres, o sea, tenía como tres preguntas como teóricas de ir haciendo. Después, ¿cómo se hace para una progresión que fuera más ritual? Porque nosotros siempre entendimos que era como un rito de pasaje, así como significó para la vida, que esto fuera un rito de pasaje en el sentido de que la, el personaje que está dividido entre si dejar o no dejar este mal amor,
pudiera resolverlo y de alguna manera sanarse en este ritual, que era también lo que nos había significado para nosotros, porque nosotros para hacer el cariño malo estuvimos un año conversando, o sea, entre haciendo los ejercicios y conversando. Y esas ideas que entendíamos como discutir como la idea del héroe, de la gran progresión de la acción, del mundo y todo, sino que espacios más subjetivos, etcétera, yo las entendía en ese minuto como un proyecto más femenino, por decirlo. Y después la dramaturgia la fuimos conociendo más y vino todas las ideas de las cosas más dramáticas y coincidimos con Alfredo Castro, coincidimos con otros grupos y nos dimos cuenta que en el fondo, o por lo menos yo me di cuenta que la mirada de la dramaturgia había cambiado para todos lados, no solamente era una perspectiva de mujeres y que había una discontinuidad de la acción, una fragmentación de la acción, había la misma el cuestionamiento de los referentes del personaje. O sea, se está haciendo eso en todos lados. Tuve el impulso de cosas de trabajar temas de mujeres para 3 obras, que son las que publiqué, que fueron el Cariño Malo, La Malinche, entendiendo que también es un problema de las mujeres, y el Tálamo. Y después tuve la sensación de que yo como que había abandonado esa temática o esa perspectiva. Y quería hacer una relectura de la historia de Chile y otras cosas, pero que todavía están haciéndose. Sí, es que yo siempre pensé que eran 3 voces de una misma mujer, digamos. 3 voces, nunca me imaginaba que eran personas reales. Siempre me imaginé que eran voces, o sea, una mujer dividida en 3 opiniones, en 3 estados, en 3 opiniones, como una pérdida fuerte de la separación amorosa. Tuvimos mucho más dificultades para llevar en escena. O sea, yo tuve la sensación que hoy día están los temas para entender ese texto. Hoy día está como la discusión de los temas de las mujeres de la conquista. Ahora está como la conciencia de eso. En ese minuto eran como temas súper desplazados a los intereses de la gente. No sé, yo tuve la sensación de que que era el mismo proyecto en realidad, era como otra versión de los temas de mujeres, como que fue el planteamiento de los orígenes, de dónde es que las mujeres son como botines de guerra, ¿ah? Como, ¿por qué las mujeres tienen esa experiencia de ser conquistadas o de ser violadas o de ser en las guerras? Y ahí me fui a la conquista porque la conquista de América se hizo de hombres, pues las mujeres que habían eran las que ocupaban, para casarse algunas con más suerte o para violarlas. Eh, yo sentí que era la misma problemática de las mujeres, como en su relación con los hombres, pero en una idea como más esencialista, como ir a los orígenes. Estábamos haciendo una investigación y estaba con la Claudia y con la Milena Gracia en ese minuto, haciendo una investigación eh, que yo llamé la dramaturgia del rito, la dramaturgia del mito, porque en realidad estudiando a Jung y a Mircea Eliade y toda esa gente esencialista que yo estaba estudiando en ese momento, tenía la sensación de que si el teatro, o sea, si el rito actualiza el mito, quiere decir que el teatro actualiza el texto teatral, que es como el mito del momento, el mito de la época, el mito durante el proceso de creación se actualiza el mito, que es el texto del dramaturgo escribió en ese minuto. Entonces andaba con esa teoría. Bueno, todo esto puede ser muy peregrino, ¿no? Porque, no sé. pero en ese minuto es la verdad lo que yo estaba pensando. Me di cuenta que lo primero que es importante es que es construir un presente denso donde las cosas pasen ahí, sean significativas y que de alguna manera está construyendo como algo que se resuelve de otra manera, se resuelve en ese presente, como que no hay
una referencia a una historia que ocurre en otro lugar y no hay. Y lo mismo con el espacio, lo mismo con los personajes. Porque yo creo que está problematizado el tema del amor y de la Sí. y de los fantasmas, porque el otro, o sea, fíjate que Jung decía que el hombre y la mujer se entiendan finalmente es casi un milagro. Porque todas las proyecciones arquetípicas que una mujer le hace al hombre y el hombre le hace a la mujer, es casi que no los ven, uno no se ven con el otro. Entonces yo quería hacer ese espejo de proyecciones arquetípicas. Yo te voy a decir que ese texto yo lo encuentro súper importante y me gusta, de los que he hecho, creo que es el que más me gusta, siendo súper sincera, porque, porque logré poner muchas de las cosas que me importan en el mundo, en la vida, que tienen que ver con el resurgimiento del pasado permanentemente en el presente. Encuentro que logré una estructura que diera cuenta de esa intuición que yo tengo, de esa emergencia del pasado en cosas absurdas, como que yo le digo a mi marido, dejemos de pelear, que lo mismo peleamos ayer y antes de ayer, y siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo, pero cosas así como muy importantes. Y después me pasa que yo creo que el amor es un gran tema, es un gran peligro también. Creo que uno está, o sea, que eso que me sentí que construí el espacio donde un hombre y una mujer se desnudan y con todo el peligro que significa eso. Súper banalizado el día de hoy, pero hay un tremendo peligro en ese encuentro. Y eso me parece que que ese texto merece una oportunidad y que tiene que tener, o sea, me encantaría si lo sacamos adelante en algún... Hay que llevarlo a escena. Hay que llevarlo a escena con una gente joven que lo quiera hacer, porque... Lo que les quería contar es que cuando me pidieron los recortes yo no tuve que hacer ningún trabajo, porque mi mamá lo hizo en su momento. Y aquí puso en estos álbumes todo lo que encontró toda la prensa. Hizo sus collages, cuando fuimos a Colombia, al Teatro Manizales. Fue recortando, yo le traía las cosas todas desordenadas y arrugadas y ella lo hacía perfecto. Y las críticas que tuvo, porque cuando yo digo que con el cariño malo no fue bien, es que realmente no fue bien. No es que realmente fue un impacto. Yo todavía voy a Colombia a hacer clases y la gente se acuerda del cariño malo. Que yo siento que yo de alguna manera estoy en deuda conmigo misma con respecto a la escritura, porque asumí con mucha fuerza la intención de enseñar. Entonces me dediqué a enseñar, hice el cuaderno de dramaturgia, he hecho metodología, he trabajado en eso, tuve que estudiar, hacer doctorado, todo eso para estar como en la categoría del profesor que soy. Y en ese sentido me da mucha alegría que mucha de gente que ha estudiado conmigo está escribiendo, está haciendo, hombres y mujeres que están haciendo trabajo, o sea que de alguna manera me siento pionera de haber puesto el teatro como estudios teatrales, como proyecto cultural, digamos, haber ayudado en esa tarea. Y directamente en mis talleres de dramaturgia siento que me ha ido súper bien. O sea, no es que algo que yo haya decidido y que me haya ido mal y que yo me sienta triste, por eso no, me ha ido súper bien. Pero creo que también ya he juntado suficiente presión como para tener cosas que decir que son de otro orden, pero que necesito el tiempo para escribirlas y pensarlas. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora.